hablamos de la Reforma, comienza, ¿verdad?, aquí en Alemania, ¿sí? ¿En dónde? En Wittenberg, ¿sí? En esa pequeña ciudad, ahí enseñaba Martín Lutero, y cuando escucha que Juan Tetzel ha llegado al pueblo y está vendiendo las indulgencias, pues eso lo pone ¿verdad?, lo exalta en su ánimo y se pone a escribir sobre ese abuso, y va y clava las tesis en la puerta de la iglesia de la catedral de Wittenberg. El clavarlas en la puerta solo significaba que estaba invitando a un debate, ¿sí? Era la manera, era como un tablero de avisos, anuncio, eso significaba que él estaba invitando a abrir un debate a los religiosos, a los universitarios, ¿verdad?, y debatir sobre ese tema. Y eso prende la mecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían otras fuerzas, no solo religiosas, sino nacionalistas, que estaban presentes, y eso cayó en un momento, ¿verdad?, que prende la mecha. Entonces, vamos a hablar de 5 fases de la Reforma. La primera es la fase alemana, y el personaje clave es Martín Lutero. No me voy a meter a ver cada fase, solo las voy a mencionar para que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera fase? La germana, y el personaje clave es Martín Lutero. Hay otra fase, ustedes pueden ver aquí en Alemania, ¿verdad? Aquí está Suiza, ¿sí?, ese pequeño país, pero Suiza tiene frontera con Alemania, ¿sí? Así que en la parte fronteriza de Suiza con Alemania, la gente comúnmente habla el alemán. Y aquí se da la segunda fase de la Reforma, y la vamos a llamar la fase germana suiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se da en esta región. ¿Y quién es el personaje clave? Ulrico Zwinglio. ¿Sí? Aquí se los escribo. En alemán sería Ulrich. ¿Ah? En alemán sería Ulrich, pero lo castellanizamos y suena mejor, Ulrico. ¿No? Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio también era un religioso. Lutero fue un monje, Zwinglio fue un capellán. Un capellán. ¿Qué distingue un capellán de un ministro, de un sacerdote? Bueno, los ministros oficiamos en las iglesias, los capellanes ofician en instituciones, el ejército, hospitales, cárceles, centros asistenciales. Eso es lo que distingue, ¿verdad?, del nombre, capellán y ministro. Ulrico Zwinglio era capellán del ejército de Suiza. Y ustedes saben que los suizos siempre se han distinguido por ser mercenarios. ¿Sí? ¿Y qué hacen los mercenarios? Al mejor postor, ¿verdad?, por esa pelea. Y llega un momento que Zwinglio dice: no es posible que yo esté aquí con un ejército que se vende al mejor postor y pelea guerras con motivos religiosos y muchas veces defendiendo los intereses de Roma. No, llega un momento que ¡pum!, ¿verdad?, dice: esto no es compatible con las enseñanzas de los evangelios.
Y eso hace que Zwinglio tenga una experiencia espiritual que lo lleva a renunciar a eso y comienza a estudiar y comienza a predicar y comienza a darse la fase germano-suiza. Bien, Suiza también tiene frontera con Francia. ¿Sí? Está. Entonces la tercera fase la vamos a llamar la fase franco-suiza. ¿Y quién es el personaje de esa fase? Juan Calvino. Por cierto, hace algunos meses se celebró los 500 años de su natalicio. Y hubo ceremonias en diferentes países y por ahí hay varias obras que se publicaron en honor de Calvino. Calvino ha pasado a la historia como el teólogo del movimiento de la Reforma. Tuvo una mente brillante y él recapituló, ¿verdad?, la enseñanza de las otras figuras de la Reforma y las condensa en una obra que es clásica, que se llama Institución de la Religión Cristiana. Comúnmente se conocen como las Instituciones de Calvino. Y esta es una obra que él le dirige al rey de Francia, tratando de explicarle al rey en qué creían ellos, ¿sí? Y le dedica esa obra al rey de Francia y es todo un tratado de teología. Entonces, Calvino es el líder de esta fase, tercera fase, ¿verdad? Calvino va a sentar su base de acción, especialmente en la ciudad de Ginebra, en Suiza. ¿Sí? Así que ya tenemos la fase germana, la fase germano-suiza y la fase franco-suiza. La cuarta fase la podemos llamar la fase radical. Ustedes saben que en todo movimiento, ¿verdad?, alguien dice, bueno, hay que transformar esto. Y alguien más va a decir, no es suficiente, hay que ir más allá. Y también esto sucedió en la Reforma. Lutero, Zwinglio, si bien Calvino no fue un sacerdote, pero vivió toda su vida, ¿verdad?, muy cerca del liderazgo de personajes de la Iglesia. Sacerdotes, fueron sus tutores, todo. Entonces, él bebió mucho de la teología desde jovencito. La fase radical tiene que ver con movimientos que decían, la Reforma no es suficiente, hay que ir más allá, y trataban de volver a los ideales, según ellos, del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa? Este movimiento de reforma radical queda como el jamón del sándwich, porque los nuevos movimientos que surgían de la Reforma decían, oigan, ustedes están siendo más revoltosos, ¿no? Y están desacreditando lo que queremos hacer. Y los combaten. Y por otro lado, la Iglesia oficial también los veía como problema y los combatía. Entonces, los grupos que son representativos de esta fase radical, pues sufrieron mucho, tanto de la Iglesia oficial como de los grupos que surgían de la Reforma. Los persiguieron, los torturaron, los mataron, y es el capítulo oscuro, triste, vergonzoso de la Reforma. Ahora, ¿quién es el personaje clave de esta fase? Ustedes, tal vez por el nombre, luego van a deducir algo. Meno Simple. Hubo de todo en este movimiento, grupos apocalípticos, o sea, que vivían en comunidades y que esperaban que Cristo iba a regresar en tal día y se encerraban a vivir en esa ciudad, y hubo enfermedades, hubo muchos problemas, ¿verdad?